Muchas gracias, señor presidente. Señores senadores, ciertamente este es un debate trascendental, un debate histórico, pero que empieza por reconocer algunos elementos. El primero es que alguien dijo alguna vez que para la construcción de la paz se necesitan 3 ingredientes. Se necesita la verdad, se necesita la justicia y se necesita la libertad. ¿Por qué quiero empezar por acá, apreciados senadores? Porque es cierto que Colombia ha tenido una larga historia de violencia, una historia de violencia inclemente, una historia que ha afectado muchísimos lugares del país, y es un país que también ha tenido que enfrentar enormes dificultades sociales para cerrar brechas, para fortificar las instituciones y para darle a los menos favorecidos las oportunidades que se requieren. Pero en esa historia nacional se han cometido muchísimos crímenes en nombre de esa que llaman justicia social. Y yo quiero empezar este debate dejando con total claridad que en nombre de la rebelión, supuestamente para tratar de aliviar esas realidades, se han tratado de justificar muchísimos crímenes a lo largo de la historia del país. Y lo primero que debería dejar sentado este órgano deliberativo y democrático es que en la Colombia que se quiere construir no hay ideología alguna que justifique el homicidio, el secuestro, el trato oprobioso, la tortura de ningún otro connacional. Ese debe ser el punto de partida de una deliberación, porque el gran, grave error histórico que se ha cometido es que muchas veces se ha tenido tolerancia con quienes han cometido los más execrables crímenes en nombre de esos principios. Una gran contradicción para un país que es respetuoso de la tradición democrática. Es verdad que históricamente se han hecho procesos y es verdad que históricamente se han tomado posturas quizás condescendientes en aras de la desmovilización, el desarme y la reinserción. Pero también es cierto que Colombia ha evolucionado como país y lo ha hecho de la mano con la evolución del derecho penal internacional. Y lo ha hecho para que no queden en la impunidad crímenes como el genocidio, como la tortura, como el secuestro, como los vejámenes sistemáticos contra la mujer. Y esa es la razón por la cual hay, si se quiere, un mojón histórico en nuestra relación con las políticas de desmovilización, desarme y reinserción, y tienen que ver con la incorporación de nuestro país a la Corte Penal Internacional en 1998. Junto a 134 países, senadores, Colombia entró para honrar ese compromiso que nos hace una nación mejor y que nos obliga a introducir esos criterios en nuestro ordenamiento jurídico. Y es por eso que después de esa transición a ese Tratado de Roma, sus lineamientos, sus orientaciones tienen que servir de imperativos categóricos para mejorar nuestra aproximación frente a los violentos. Y aun cuando vemos las sentencias de esa Corte, en los casos Katenga, La Bemba y el de este año de Jean-Pierre Bemba, el 16 de marzo, nos da parámetros para entender que un país democrático puede y debe alcanzar la desmovilización, el desarme y la reinserción, pero no puede ser tolerante con esos crímenes. Es importante, apreciados senadores, que tengamos claridad en que la construcción de la paz también empieza por sembrar en el país el principio del imperio de la ley y de la seguridad. Y que tratar de mirar esas políticas con desdén o mirarlas simplemente como petrimetris de sastrería que son ornamentales nos hace daño, porque la seguridad y el imperio de la ley son el más importante bien público que le podemos entregar a las regiones que han sido durante tanto tiempo golpeados por el acecho de los violentos. Y eso me trae, senadores, a la discusión sobre el proceso de paz del gobierno Santos con las FARC.
Es cierto que muchos gobiernos han intentado una aproximación de diálogo, de negociación si se quiere, pero siempre ha habido un precedente histórico y ha sido la conformación de un consenso nacional. Razón tenía el presidente Kennedy cuando decía que se pueden ganar elecciones con el 50% de los votos, pero no se puede gobernar un país con el 50% de los votos. Y este debate tiene que permitir reconocer los errores que se cometieron, porque nunca, salvo en la instancia previa o quizás mejor posterior al plebiscito, se permitió un diálogo franco, dispuesto a tratar de escuchar la opinión del otro. Aquí lo que se vio fue un gobierno que empezó a utilizar la paz, contrario a los precedentes históricos, para hacer una satanización de quienes tenían opiniones críticas y convertirla en una plataforma totalmente electoral o electorera. Pero quizás ese ya no es el debate hoy. El debate hoy también implica reconocer los errores que el propio gobierno cometió cuando le dijo a los colombianos que este proceso duraría meses y no años, y cuando le dijo a los colombianos que este proceso sería refrendado popularmente con un referendo, que obligó a que este Parlamento modificara la ley para que los referendos pudieran tener lugar el mismo día de las elecciones. 4 años después, con toda esta satanización y demonización de quienes tenían argumentos válidos y no aceptando las posturas y las recomendaciones y las sugerencias, se le anunció al país en La Habana un acuerdo. Un acuerdo que sería ya no motivo de refrendación a través de un referendo, sino a través de un plebiscito que al mismo tiempo le producía graves daños a las instituciones. Porque aquí se modificaron las normas del plebiscito bajando los umbrales. En el Congreso de la República, después de haber sido aprobados en el Senado, en la Cámara, se quitó la reglamentación de la publicidad estatal para que no fuera un mecanismo que generara distorsiones en la opinión del electorado. No se impusieron límites al financiamiento de las campañas y fuera de eso se promovió la participación activa de proselitismo de los funcionarios públicos. En ese mismo contexto se empezaron a generar rupturas institucionales muy graves para lo que sería la implementación, entregándole al presidente de la República facultades extraordinarias no precisadas que van más allá de los límites que imponen la Constitución y la ley. Se creó el mecanismo para reformar la Constitución en pocos días, cambiar la ley en pocos días y adicionalmente convertir al Congreso en un Congreso eunuco que solamente puede modificar aquello que el presidente de la República le permita. Pero más no contentos con eso, se quiso reglamentar el control de constitucionalidad volviéndolo único y comprometer los planes de desarrollo futuros sin precisar los costos de estos acuerdos. Y sorpréndanse, senadores, porque ustedes saben qué ocurrió. Se introdujo acá, en los últimos debates, contrario al principio de consecutividad, la posibilidad de incorporar esos acuerdos a la Constitución Nacional, convirtiéndola en un tomo 2 de la Constitución, anexo, sin que hubiera tenido el país una deliberación profunda. Y ese acuerdo que se anunció, doctor Humberto de la Calle, que usted lo llamó el mejor acuerdo posible, ese que usted denominó el mejor acuerdo posible, tenía grandes imperfecciones, graves alteraciones al sistema de justicia, y las repito nuevamente. Aquí habló del artículo 36 del Acuerdo de Justicia, que usted sabe, doctor Humberto, ese artículo permite la elegibilidad política automática de quienes han cometido los más graves crímenes de lesa humanidad, prácticamente sin tener que presentarse siquiera a la justicia especial que usted contemplaba en los acuerdos. Esa figura, senadores, es contraria al artículo 179 de la Constitución y contraria a lo que ustedes mismos aprobaron en el año 2013 sin la presencia del Centro Democrático, para que esos crímenes no fueran motivo de un tapete rojo, de una patente de corso para llegar a la representación popular. Ese mismo mejor acuerdo posible habría la posibilidad para que el asesinato de soldados y policías fuera considerado un delito amnistiable, llamándolo muertes en combate a la luz del VIH.
Ese mismo acuerdo hablaba en su artículo 39 de la legitimación del secuestro de soldados y policías, llamándolo sutilmente aprehensión de combatientes para gozar de la amnistía. Ese mismo acuerdo que usted llamaba mejor acuerdo posible, doctor Humberto de la Calle, hablaba de la homologación de la cadena de mando y la estructura jerárquica, yendo en contravía de los designios de la propia sentencia de Jean-Pierre Bemba de marzo del 2016, para que los comandantes de las FARC pudieran buscar en esguinces a su responsabilidad penal. Ese mismo acuerdo, que usted denominó el mejor acuerdo posible, hablaba en el artículo 60 de manera explícita de la ausencia de cárcel y prisión si se decía, entre comillas, toda la verdad. Pero adicionalmente, ese mismo acuerdo vulneraba la estructura del sistema judicial con grandes vaguedades. La participación en política, como estaba abierta, revivía en el país la operación Avispa que tanto tiempo rechazó el Congreso para que no se le diera cabida a esas microempresas electorales que tan perniciosamente llenaron de corrupción la política. Ese mismo acuerdo generaba comisiones paritarias entre las FARC y el gobierno para la toma de decisiones en desigualdad con el resto de los activistas de la política que representan los partidos. Ese mismo acuerdo en materia de narcotráfico permitía de alguna manera el camino a la conexidad de todos los delitos para financiar, promover y ocultar la rebelión. Ese mismo mejor acuerdo quitaba la herramienta de la aspersión aérea como legítima herramienta que pueda tener el gobierno en la lucha contra las drogas, y hablaba también de la cesación de la acción penal. Ese acuerdo también tenía grandes debilidades en materia de política agrícola, en un país que por supuesto necesita una reforma rural de carácter integral, y para eso se han hecho misiones, señores senadores. Es claro que en Colombia hay 22 millones de hectáreas con potencial agrícola, es claro que hoy tenemos 5 y el reto es aumentarlas, pero eso no ocurre ni por decreto ni por designio, eso ocurre dándole al país un sentido agroindustrial, agroempresarial, y que vaya de la mano con el desarrollo del pequeño productor. Ese acuerdo tenía ambivalencias, dejaba caminos abiertos para convertir las zonas de reserva campesina en una especie de mecanismo expedito para lograr el control territorial de otros actores. Ese mismo acuerdo que usted llamaba el mejor acuerdo posible empezaba de alguna manera a vulnerar las propias estructuras institucionales del campo. En materia del fin del conflicto, se le daba en medio de toda la arquitectura institucional una comisión paritaria donde se sentarían los miembros de las FARC para orientar y poder vetar normas, para sugerir normas y para hacer el criterio de interpretación de los acuerdos, que, como ya lo dije, tenían el objetivo de quedar inscritos en la Constitución como un segundo tomo. Ahora, se hizo una campaña plebiscitaria donde fuimos a defender estos argumentos con legitimidad a las calles, a las universidades, a tener ese diálogo directo con los ciudadanos, a persuadir con argumentos. Y puedo decir a cada uno de ustedes, mirándole a los ojos, que esa campaña se adelantó con un principio. Quienes defendían el sí no eran nuestros contradictores, no eran nuestros enemigos y no eran nuestros contendores. Era una batalla de argumentos. Era un camino de hablarle a los colombianos para que pudieran entender cuál era el verdadero destino. Y los colombianos entendieron que el voto por el no era un voto por la justicia, era un voto por corregir esas vaguedades, era un voto por rechazar esas facultades extraordinarias, era un voto para rechazar ese Congreso eunuco, contrario a su mandato constitucional. Ese voto por el no era reclamar una Colombia donde la justicia y el imperio de la ley permitieran cimentar la paz. Por eso, cuando se dio ese resultado del 2 de octubre, la reacción de la coalición del no fue clara: llamar al país a un acuerdo nacional, permitir evaluar los argumentos para corregir aquellas cosas que necesitaban ser corregidas. Eso
Es lo que hoy debemos decirle a los colombianos que se le dio como punto de partida para buscar el encuentro. Ahora, dos minuticos más, senador. 5 minuticos para el gobierno abrió el espacio para sentarnos a dialogar sobre estos temas a solicitud de la coalición del no. Y debo decir que me sorprendió en la primera reunión que la actitud del gobierno fue decir que su papel era de tramitador para llevar a La Habana los comentarios de la coalición del no. El Congreso tenía que exigirle como institución a esa comisión gubernamental que su deber era representar ese mandato popular. Ahora, estas cosas que señalé como críticas se llevaron a la mesa y la coalición del no presentó sus documentos que fueron debatidos integralmente, y creo que lo que hoy se llama acuerdo nuevo vale la pena revisarlo, porque si bien se acogieron algunas precisiones necesarias por las propias falencias del documento, hay algunos aspectos sustanciales que aún siguen allí y que no permiten hablar de ningún nuevo acuerdo, sobre todo en esos aspectos. El artículo 36 que permite la elegibilidad política, a pesar que a la coalición del no estuvo dispuesta a aceptarla después de cumplir la pena, fue rechazada. Ni siquiera hoy. Y esa es la tosudez que no puede permitir el Congreso, con su independencia, a que las FARC le impongan a Colombia eso. Se aceptó que pudiera haber elegibilidad después de pagar la pena, y esa tosudez de las FARC es la que puede herir gravemente la sostenibilidad de estos acuerdos. El artículo 38, el artículo 39, el 44, el 59, que hablaban de esa adecuación normativa, siguen intactos. Sigue buscándose ese mecanismo para hacer amnistiables esos delitos. Síguese manteniendo en el acuerdo esa figura para eludir la responsabilidad sobre la cadena de mando por parte de las FARC. Acá le he dicho el doctor Humberto de la Calle que ha salido del bloque de constitucionalidad estos acuerdos. Puede que en la frase, doctor Humberto. Y yo le respeto a usted la postura que usted ha dicho siempre en privado en estas conversaciones, que para usted no está en el bloque de constitucionalidad. Ojalá la pudieran hacer explícita, porque cuando se lee el borrador de acto legislativo que ustedes van a presentar, por la obligatoriedad que genera, por la interpretación que genera, claramente estamos hablando de la inclusión en el bloque de constitucionalidad. Y adicionalmente, lo que está en entredicho en el acto legislativo sobre la revisión única de constitucionalidad, aquí la están buscando en el nuevo acuerdo por la puerta trasera. Y en cuanto a las instituciones, se acepta que se incluyeron algunos de los aspectos del no en materia de justicia, pero la temporalidad usted sabe que está disfrazada porque permite una extensión indiscriminada en el tiempo. Está por fuera de la justicia ordinaria y está generando conflictos sobre la interpretación de normas y el manejo de los conflictos de competencias, dándole a la Justicia Especial para la Paz la condición de juez y parte. En fin, hay muchos aspectos, pero quisiera resaltar otros. En materia de víctimas hay una grave ausencia sobre los secuestrados de las FARC de los que se hablaron esta mañana. Y gravemente se asume en estos acuerdos que está vivo el acto legislativo 01 del 2016, que también fue rechazado enfáticamente en las urnas. Y hoy, en este Congreso, se pretende refrendar los acuerdos, sin hacer esas modificaciones sustanciales. Eso sería una burla a la democracia. Este Congreso no puede estirar el artículo 244 de la Ley Quinta para pretender atribuirse una facultad refrendataria que va en contra del sentimiento popular expresado el 2 de octubre. Esa es una agresión a la democracia. Este Congreso debería explorar con su independencia, no como un cuerpo maleable, presionable por ningún interés, y asumir un momento de grandeza para que aquí sí se pueda construir un acuerdo nacional y sí se pueda introducir las modificaciones sustanciales que requieren unos acuerdos que gravemente afectan a Colombia. Una implementación de los acuerdos, con un acuerdo nacional de por medio,
que reconozca esa voluntad y que permita hacer estos cambios que sobreviven en los acuerdos y que no lo hacen un acuerdo nuevo, es el camino para poder resolver este camino. De lo contrario, señores senadores, aquí no habrá otro remedio que la defensa del interés popular en el camino de las urnas, en el camino de la democracia, porque no hubo una sola agresión física cuando se pronunció el pueblo el 2 de octubre. Los colombianos marcharon a las urnas sin presiones, sin ser correveidiles de ningún interés y triunfaron. Triunfó Colombia. Y aquí se trata de decir que el triunfo del no fue una pequeña minoría irrisoria. Esa misma minoría irrisoria son casi los votos de la segunda vuelta presidencial del 2010 y casi los mismos votos de la segunda vuelta del 2014. No juzguemos así la participación de las urnas, porque inclusive que sirva Un minuto más. como lección a la democracia colombiana, que esa participación del no contra todas las adversidades es la más viva expresión de una sociedad que no está adormecida, que está participando, que está opinando y que seguirá viva para defender las razones por las cuales votó no. Que el Congreso, por favor, esté a la altura de las circunstancias, no proceda con una refrendación ilegal y que le permita el camino a las instituciones construir la paz con verdad, con justicia y con libertad. De lo contrario, el Congreso quedará reducido a un lacayo de las presiones. Muchas gracias, presidente.